Gracias, Carla. Comenzamos el programa dándole una mirada a la situación política que, por supuesto, tiene varias aristas. Más adelante vamos a conversar de esta anulación, ¿no?, de la cuarta legislatura por parte del Tribunal Constitucional, pero hay todavía una tensión interna entre sectores del Ejecutivo. La primera ministra le ha dicho al ministro de Energía y Minas, al señor Eduardo González, que priorice el tema de las mesas relacionadas con Camisea. El ministro le ha respondido, porque según la primera ministra, bueno, se han pospuesto, se han venido posponiendo estas reuniones. El ministro le ha respondido, como hemos conocido ya por las redes sociales, en fin, devolviéndole la pelota en realidad y diciendo que él no solamente ha estado pues en las apagando, ¿no?, ciertos incendios, sino que fue en el despacho de la PCM que se habría pospuesto estos encuentros. Y bueno, a esto se suma la interpelación ya aprobada contra el ministro de Defensa, que dice sentirse más fresco que una lechuga. Y por supuesto está todavía la onda expansiva y la interpretación del mensaje de ayer del presidente Pedro Castillo, haciéndose un balance de sus 100 días, pero sobre todo planteando varios anuncios que han tenido, como digo, distintas reacciones. Vamos a conversar con el consultor político Julio Schiappa sobre esta situación, si va a encontrar pues un encauzamiento el gabinete de Mirta Vázquez, que claramente la primera ministra, Julio, buenas noches, claramente está, digamos, intentando marcar, ¿no?, un territorio, seguramente de alguna manera conjugar un gabinete más afín, y sabemos cuáles son los ministros que al menos pues despiertan las mayores críticas y que también, hay que decirlo, son cercanos al presidente de la República. ¿Cómo está, Julio? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo observa usted este toma y daca? El primer tema que tú abordas es un tema que tiene que ver con la capacidad de manejo político de la Premier. Yo pienso que ella ha pasado mostrando gran habilidad, porque en realidad no habían los votos al final, por lo menos las 24 horas antes, no estaba claro que iba a haber los votos para la votación que ella tenía que alcanzar para pasar la prueba máxima, que era lograr que el Congreso aprobara como el voto de investidura. Y lo logró. Luego ha demostrado también habilidad para establecer un nuevo clima de diálogo en el país. Pero acá hay algo muy importante en un premier. No olvidemos que la señora Mirta, que es una persona que yo considero es una líder con ciertas características propias, excepcionales, que son muy interesantes, fuera de que es cajamarquiri, que es una luchadora por derechos humanos, es una persona que ha sido presidente del Congreso. Y a veces los presidentes del Congreso pueden no acomodarse al ritmo de los presidentes, ¿no? Entonces ahí hay un riesgo, digamos, de relación interpersonal que creo que se va a salvar porque ella es consciente de que le toca la tarea de encabezar una segunda fase del gobierno. La encabeza el presidente, ella colabora. Ahora, usted acaba de señalar el riesgo de una tensión excesiva entre el presidente de la República y la primera ministra. Eso tiene una larga historia en el país, pero efectivamente el papel de Vázquez ya juega digamos, unas características bien particulares. Es claro que Vázquez no se siente cómoda con el ministro de Transportes y Comunicaciones. Ha señalado, también ha enmendado la plana con respecto al sector educación y sobre todo al sector defensa, donde ella dijo y llegó a decir que se iban a tomar decisiones en las próximas horas, y el ministro Ayala se ha sentido claramente respaldado por el presidente de la República y lo ha ido mostrando en estas últimas horas. ¿El tema Ayala se podría terminar definiendo en el Congreso? Yo creo que sí, porque el Congreso el día ha votado la interpelación de él por 70 votos. O sea que tiene, digamos, un porcentaje importante en la mayoría del Congreso para poder lograr la interpelación. Por otro lado, tenemos que en el caso del ministro de Transporte la cosa ha sido al contrario. ¿Por qué? Voy a explicar por qué esta votación ha sido diferente. Por el caso del ministro de Transporte hay un debate más de fondo, que es si verdaderamente en el país se avanzó o no, como es debido, una reforma del transporte. O si esta reforma del transporte tiene varios puntos a discutir. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con aquellos que son empresarios peruanos y que no están dentro de las empresas colombianas que ahora son las propietarias del metropolitano? O los grandes conglomerados que han tomado también los corredores. Ahí hay una discusión social legítima que tiene que darse.
por supuesto, sin dejar que se metan por la ventana todos estos informales o gente que ha tenido una trayectoria muy negativa para el transporte. Ahí hay un debate que la propia señora Jara parece que no entendió y que en este país tiene que haber tolerancia para discutir. Por ejemplo, si tú despides a 200.000 maestros, ¿es el fin de la reforma educativa el despedirlos? Es decir, el no despedirlos, de ninguna manera. Creo que hay que dialogar, porque son situaciones bastante difíciles que no se pueden arreglar de cualquier manera. Igual pasa para muchos sectores en los cuales debe tener una cierta calma y paciencia para manejar los temas. Bueno, volviendo al tema central, el señor Ayala, creo que con la intervención que tuvo en el Congreso, algo agresiva y algo que me hace pensar por qué no se consiguen buenos asesores, ¿no? O sea, para poder realmente ir preparado con un mínimo de 9 a 3 en una reunión tan importante. Porque él simplemente parece que se levantó de mal humor ese día y fue al Congreso. Hay cosas que no se pueden decir. No voy a censurarlo a él de ninguna manera. Creo que él ha hecho un esfuerzo notable por hacerse cargo de un tema que en realidad no es su responsabilidad directa. Pero en todo caso me da la impresión de que esa presentación no lo ha favorecido. Obviamente iba también a una trampa y organizada para poderlo descabezar. Pero puede que él lleve también un buen planteamiento a su defensa en el propio Congreso. Sin embargo, el tema de fondo, ¿cuál es? La sensación de no gobernabilidad, la sensación de ministros que no están preparados, que a veces no es necesariamente cierta, pero que la prensa la proyecta porque hay gestos, hay formas de aprendizaje que no van pues, con el ejercicio de una función tan crítica como son estos ministerios. Ahora, usted señalaba, claro, el caso de Ayala, que él probablemente, dice usted, está asumiendo responsabilidades que no le competen. La responsabilidad sería entonces del presidente de la República, porque claro, lo que ocurre, a diferencia... A él le compete, disculpa, quizás me expresé mal, a él le compete la responsabilidad sectorial como responsable del Ministerio de Defensa, pero el jefe, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente. Y una cosa que hay que aclarar, después los presidentes no han tenido injerencia en el nombramiento de las Fuerzas Armadas. Todos los presidentes han dado su opinión y han sacado del cuadro algunos especialmente peligrosos desde el punto de vista político o que eran personas que simplemente tenían... Ya, pero ahí, Julio, a ver, déjeme repreguntar, por favor. El tema es... Sí, por favor. El asunto es, el presidente de la República, ok, da su opinión, como usted señala, siempre hay injerencias, ¿no? Influencias o intentos de influencias de los presidentes de la República. De acuerdo. Pero en otras ocasiones lo que ha pasado es, claro, el comandante general ha, por decir así, atracado ciertos ascensos y luego se ha ido, de alguna manera, en protesta. Lo que aquí pasó en el caso del Ejército es que el comandante general Vizcarra se sintió respaldado por el propio presidente y de ahí se enteró de su pase al retiro por el peruano. Allí hay un estilo que se va repitiendo, ¿o no? Mira, hay presidentes pues, como Alan García, ¿no? Que era famoso por la manera como despedía a sus ministros, ¿no? Que era un estilo bastante abrupto, te enterabas en realidad por la resolución suprema, ¿no? Generalmente no por una amable conversación para despedirse de ti. Otros presidentes han preferido el WhatsApp y otros, claro, han sido caballerosos y han recibido al ministro para hacerlo pasar el mal rato. Lo que pasa es que acá hay un tema más de fondo. No es tanto los métodos del presidente. Creo que hay algunas fallas también en la ley de situación militar que habría que revisar. Es decir, hasta qué punto, hasta qué límite puede haber cambios y qué límites no se pueden tocar. Eso no está dicho. Aquí hay otro tema. ¿Deben ser los generales de división los únicos que tienen una participación activa en la calificación de su personal? Mira, acá hay una denuncia que a mí me parece interesante, ¿no? Que el Grupo General de Brigada ha dicho de que ellos estaban en el primer y segundo puesto y no se explica cómo terminaron colocados en otra ubicación perdiendo la posibilidad de ascender. Entonces, hay una necesidad, con todo el respeto que nos merecen las Fuerzas Armadas, una necesidad de volver a revisar algo que se estableció en el año 2000, cuando cayó la dictadura de Fujimori. Yo participé además en la Comisión de Defensa en el proceso de la ley de situación militar, que luego fue llevada a las Fuerzas Armadas y ellos terminaron de completar esta medida tan importante. O sea, debe quedar claro, primero, quién toma las decisiones a nivel del presidente de la República y su entorno. Dos, debe quedar claro cuáles son los comités de selección. ¿Son solo generales de división o debe haber una fórmula mucho más amplia, mucho más completa para poderlo hacer? ¿Se hace así en otros ejércitos? La verdad que no lo sé. Y tercero, ¿cuáles son los criterios de ascenso? ¿Y son inamovibles o pueden haber también otros criterios que se incorporan? Yo creo que además los presidentes de la República, si son comandantes generales en una institución jerárquica, ciertamente tienen algún derecho de poder opinar y retirar gente si les parece que no son los adecuados. Aquí no pasó eso, acá ha habido teléfono malogrado. No le corresponde en todo caso al ministro realizar un filtro entonces un poco más acucioso
si el problema desde el que se está respondiendo desde Palacio es efectivamente que hubo, ¿no?, aparentes irregularidades o ascensos que no se debieron dar, lo que se dice es que el ministro fue como una especie de mesa de partes de estos ascensos. El ministro no tenía mayor comunicación aparentemente con los señores generales, lo que estaban postulando y con otros para mantener la neutralidad. Pero creo que se le pasó la mano, él tiene que estar informado de lo que está ocurriendo. Esa es una falla política, digamos, ¿no? Estrictamente política. En segundo lugar, el presidente recurre a su entorno, no va a ponerse a revisar el mismo todito de los nombramientos, ¿no? Y ahí se cometen errores y excesos que nos hacen recordar el famoso ascenso que promovió Alan García en 2010, donde terminó arrasando como una parte de la cúpula militar. Y eso no debe pasar, eso es primitivo, eso es una cosa completamente democrática. Parece que esos estilos sí son estilos que tienen que cambiar. No puede haber una destrucción de las carreras de los oficiales o un descuido con la manera y las formas, porque las formas son muy importantes en instituciones como las militares. Creo que la versión debe estar aprendida para el presidente y yo creo que el tema clave aquí es que estamos en otro tema que requiere expertos y gente que sepa, para que el presidente de la República, que no tiene por qué saber de los asuntos militares necesariamente, pues tenga un respaldo adecuado, ¿no? Un ministro también le hubiera dicho al presidente de la República, si es que es cierta la advertencia hecha por el ex primer ministro Walter Martos, que no se usa llamar a los ascendidos antes de promulgar sus ascensos, según lo que se dijo, para pedirles lealtad, ¿no? Bueno, habrá que ver si esa versión es cierta, me refiero en cuanto al contenido. Yo confío que el general Martos está diciendo la verdad, puede haber habido una reunión, efectivamente parece que la hubo, y son prácticas que sencillamente revelan de que hay todavía temas del pasado que algunas personas que están cerca del presidente tienen en la cabeza. No es así como se debe gobernar en este momento, en un país donde tiene que haber meritocracia, pero la meritocracia no puede ser un absoluto que impida las decisiones políticas que al Estado le convienen, ¿no? Bueno, ahora, el otro tema es la relación con el Congreso, ¿no? La relación con el Congreso, anoche o ayer en realidad la presidenta del Congreso, la señora Alba, dijo que estos 100 días habían sido un desastre. Evidentemente hay todavía esta tensión, pero al mismo tiempo, claro, tienes un Congreso polarizado, tienes un Congreso que vota de maneras a veces desconcertantes, etcétera. Y por supuesto está siempre pendiente este tema de la vacancia presidencial y la cuestión de confianza. Y es interesante ahí lo que ha hecho Vázquez, de buscar a Acuña, a César Acuña, que de ahí ha salido a decir que no tiene nada que negociar. Pero finalmente eso es lo que tienen que hacer pues, los políticos, pues Julio, negociar. Y Vázquez está buscando apoyos y líneas de comunicación con las bancadas. ¿Esa es la línea que debe seguir? Así es. Pero el problema que hay es el siguiente, ¿no? En el caso de la señora presidenta del Congreso, me he dado el trabajo de leer una encuesta, la DIPE, que fue hecha más o menos hace unos 10 días, y me doy con la sorpresa siguiente, que la señora presidenta del Congreso tiene una desaprobación del 62%, nada menos que Lima, y en su propia tierra Cajamarca. Entonces, uno tiene que tener una sindéresis y una manera de dirigirse al presidente de la República de acuerdo también al momento político que está atravesando. Yo no sé quién les ha dicho a muchos de los congresistas que están apoyando la vacancia, de que ellos están súper fuertes, que muestran los molleros a cada paso, sin saber cuánto realmente de pesas han levantado ese día. Yo respeto a las damas y la respeto a la señora Alba además porque he conocido a su padre y sé que viene una familia de políticos, pero me parece que ha sido totalmente impertinente su participación en este tema porque tampoco tiene una popularidad mayor que el presidente, la tiene mucho menor. En segundo lugar, yo quisiera decirle que en el caso del Congreso tiene que haber conciencia y la han tomado algunos grupos. A mí me parece muy relevante que el día de ayer el señor Salguarna haya dicho que ellos no van a apoyar la vacancia presidencial. Me parece que es un paso adelante y que además no están de acuerdo con la censura a todos los ministros indiscriminadamente. Eso va a provocar polémica, claro, porque hay gente que quiere que no haya solución política. Y la solución política es muy clara. Es que el gobierno gobierne por un lado con sus aliados de izquierda y por otro lado con algunos aliados de centro eventuales que van a apoyarlo en algunas leyes. No hay otra manera de dirigir al Perú. La gente que quiere la vacancia evidentemente lo va a empujar al Perú a una crisis que ellos tampoco pueden resolver. Porque si miramos la cifra de popularidad individualmente de cada uno de los líderes de la derecha que está en esa posición, veremos con toda claridad que ahí hay una exageración. Ellos no tienen un apoyo electoral mayor que Pedro Castillo, ni siquiera en la primera vuelta, ni sumados, ni siquiera como solamente en el Congreso por una razón ya de la ley electoral. Pero en realidad acá hay un tema muy importante. Y creo que el gobierno, sin embargo, tiene que tomar en cuenta las cosas bien en serio. Por un lado, no puede permanecer sin tener una atención en las áreas urbanas del país.
El Perú no es un país de pueblos rurales. Hay 93.000 pueblos en todo el Perú, pero los más o menos 200 urbes que hay en el país, y de esas unas 20 importantes, pues son pueblos en los cuales se concentra el 86 al 90% de la población. Hay que estudiar la geografía y la sociología del país para saber cómo actúa uno como gobierno. Un gobierno tiene que atender también, darle atención a los sectores urbanos. Yo veo ahí una preocupación sincera, pero también hay una falta ¿cómo se llama?, de exactitud en el mensaje político dirigido a estos sectores. Por ejemplo, se suelta todo un paquete tributario y nadie se plantea cómo aliviar la situación de los pequeños profesionales que tienen oficinas que las han cerrado por la pandemia, o médicos que no tienen dónde trabajar en un consultorio porque simplemente se quedó cerrado, o sea, y que son realmente también un problema muy serio, porque ellos viven, trabajan para la Seguridad Social y el Ministerio de Salud, pero ellos también necesitan su consultorio para sostenerse, y hablo de miles, ¿no? Y por no hablar de profesionales de todo tipo, ingenieros y otros, que siguen sometidos a un mismo régimen tributario que probablemente podría ser aflojado para que ellos puedan, por lo menos en los próximos 2 años, reconstruir su capacidad de trabajo. Creo que hay que ser más inclusivos, más abiertos a las ciudades. Me da la impresión que ese es un toque muy importante que faltaría. Y a la juventud, por supuesto, ¿no? Julio Schiappa, usted mencionaba el tema del transporte, ha relativizado lo que sería la contrarreforma del transporte y la contrarreforma educativa. Vamos a regresar tras la pausa para abundar, por favor, sobre la materia. Okay. Julio Schiappa, usted hace algunos minutos nos explicaba su posición sobre el tema de la reforma del transporte y los vacíos que pueden haber. Eso ya lo planteó usted, pero lo que le quería preguntar era, usted hablaba del tema educativo, ¿no? Y claro, está muy centrado hasta ahora, este fin de semana va a haber el concurso para el nombramiento, pero 240.000 profesores sí han pasado por el aro, sí han pasado y han entrado a la carrera magisterial. Entonces, claro, estamos insistiendo en los que no han pasado. Y entonces yo no sé si uno quisiera que su hijo o hija tenga un maestro que no ha pasado, como dice el ministro Gallardo, 10 veces. Porque hay 250.000 que sí han pasado. Y el otro 4.000.000, mi querido amigo, que son el doble de los maestros del Perú, que son maestros rurales sobre todo, pregunto. Yo no soy especialista en reforma educativa ni en reforma de transporte, solo quiero hacer una reflexión que me parece muy importante que el Perú la haga bajo este gobierno. ¿Qué vamos a hacer con esa masa de personas que no han tenido las oportunidades debidas y terminan en una situación como la que están los profesores que pueden ser despedidos en masa por los mecanismos que se están utilizando para la reforma educativa? ¿Qué hacemos con los miles de transportistas? Solamente en Lima habría 90.000 personas afectadas, que no todos son informales, que hay una mayoría que hacen la mayor parte de los viajes, 10, 12 millones de viajes que van mucho más que el metropolitano, que son empresas pequeñas, medianas, y que están dispuestas a someterse a una reforma del transporte, pero que desde la pandemia se ha aprovechado para que durante ese periodo de tiempo no se le dé ningún tipo de apoyo económico, a pesar de que a todas las demás empresas se le dio, para que no se le dé licencia más que por 6 meses. Yo me pregunto, ¿puede un país funcionar solo con las grandes empresas? ¿O debe funcionar también con esta parte de la población que tiene dificultades? Por ejemplo, no es posible que los profesores que no logran su ingreso, que están en el sistema educativo, lograr alguna forma de solución de tipo social, por ejemplo, adelantando su posibilidad de jubilación, adelantando determinados tipos de compensación. Estamos hablando de profesores que tienen 15, 20 años en las aulas y que ha sido la base para la creación de un sindicato para el UTE que es mucho más profesional y está mucho más basado en maestros titulados. Entonces, hay que recordar además que en el país, no olvide usted que fueron nombrados 40.000 maestros al caballazo por Meche Cabanías al inicio antes del gobierno en el segundo gobierno de Alan García, y sencillamente creo que hay un tema acá de base, hay que discutir, me parece a mí, las reformas, pero saber cómo hacemos la transición. Pero el alumno es el objetivo. El alumno es el objetivo, no es finalmente los sindicatos de maestros. El alumno es el objetivo, la calidad de la educación es el objetivo. Por eso estamos a la cola de todos los rankings. Por eso estamos a la cola del país que va a volver a las clases presenciales.
¿El culpable es el maestro o una ineficiente burocracia educativa que funciona en Lima o en las regiones? Una reforma educativa que tiene 250.000 de profesores, como le digo ya en la reforma magisterial. Pero bueno. Una reforma educativa que no tiene los profesores que necesiten la reforma magisterial. Y hay que resolver el problema. De una manera, pues yo creo que hay que hacerlo de una manera sensata. ¿Cuál es? Me parece que en primer lugar hay que mantener la rigidez del sistema de ingreso. En segundo lugar, lo que creo yo que hay que hacer es llegar a algún tipo de soluciones a los maestros que quedan fuera, ¿ok? Ver una manera que puedan actuar todavía en el sistema educativo hasta que se puedan jubilar, adelantar jubilaciones, tratar el tema de la mejor manera de resolverlo. Igual pasa con el transporte. La señora Jara cree que vive en Nueva York o en Estocolmo. No es así. No, evidentemente Julio, cualquiera que toma transporte público en Lima sabe que no vivimos en Nueva York ni en ninguna capital europea, evidentemente. Por eso las reformas son para la ciudadanía, se supone al final. Podríamos seguir hablando, Julio, pero el tiempo es cruel. Gracias, como siempre, por conversar con nosotros. Vamos a darle la bienvenida a Elena Conterno, economista y presidenta de IPAE, Asociación Empresarial, porque, por supuesto, CADE Ejecutivos 2021 se realizará del 16 al 18 de noviembre en esta, pues, edición virtual, pero con muchas novedades que nos comentará usted. Elena, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, efectivamente, ya estamos terminando de calentar motores. Tenemos del martes al jueves de la semana entrante el CADE Ejecutivos 2021. Y esta oportunidad con el lema diversas voces, un solo Perú. Cuéntenos, porque va a haber 5 mesas macrorregionales, según he podido ver en el programa, son las voces del norte, las voces del sur. He podido conversar incluso con algunos de los panelistas que van a participar en estas mesas, y se observa, digamos, una diversidad bien interesante que va tejiendo la experiencia pública con la experiencia privada e incluso la posibilidad y la necesidad de puntos de encuentro entre estos sectores. Efectivamente, ¿no? Estamos muy entusiasmados y muy contentos con este enfoque que le hemos dado a este CADE, de escuchar las diversas voces, de traer acá a ejecutivos las miradas desde las distintas regiones del país, para mirar no solamente y escuchar cómo ven, digamos, la solución de los problemas de su región, sino los problemas del país, una mirada amplia. Y así pues tenemos a representantes del sector público, sector privado, academia, en estas mesas que señalas, y luego pues una sesión integradora, ¿no? De ver cómo confluyen estos distintos puntos de vista. ¿Qué duda cabe? Si bien el Perú ha avanzado mucho en reducir la pobreza, en aumentar el presupuesto público, hay pues serias brechas sociales, brechas económicas por cerrar, en particular en regiones, y por eso pues más que nunca escuchar y que pongamos de manera seria en la agenda cómo cerrar esas brechas, y en particular pues ver cómo pues impulsamos que el Estado funcione mejor para brindar servicios de educación, brindar servicios de salud, ¿no? Y crear un clima propicio para la inversión privada que traiga más oportunidades de empleo. Bien, ahora, lo conversamos con nuestro invitado anterior, hay cierta preocupación, hay quienes ven las cosas distintas, como lo describía el señor Schiappa, pero hay cierta preocupación por lo que se pueden interpretar como ciertas contrarreformas de procesos que estaban en marcha, como el de transportes, como el de educación. ¿Se va a tratar estas materias que siempre en CADE han interesado mucho, sectores absolutamente fundamentales? Bueno, creo que todos estamos preocupados, y desde ya aprovecho este espacio pues para manifestar mi reconocimiento, mi saludo a la defensa que han hecho las Fuerzas Armadas y la ATU en la persona de María Jara de la institucionalidad. Es un principio, un elemento básico para progresar, no solamente en aspectos democráticos, sino también para crear un clima pues atractivo para la inversión y por tanto para la generación de empleos. Estos temas que señalan esperamos abordarlos tanto en las sesiones de las voces, ¿no? De las miradas desde las regiones, digamos, de los problemas del país. También esperamos que sean abordadas en la sesión que va a estar a cargo de la presidenta del Consejo de Ministros, que se refiere a cerrar las brechas sociales del país. Y también pues esperemos desde la mirada del ministro Pedro Franque, que tiene a su cargo también una sesión sobre las oportunidades de empleo.
Pero qué duda cabe, ¿no? Siempre CADE finalmente es un espacio de reflexión, ¿no? Lo que es un planteamiento de decir, hagamos un alto en el camino para dialogar, para reflexionar sobre los retos que tenemos y cómo enfrentarnos, ¿no? Y para escucharnos, eso creo que es el énfasis, ¿no? Escuchémonos, a pesar de que piensen diferente, escuchémonos. Y bueno, todos los temas pues de coyuntura van a estar presentes. Enrique, comparto contigo una primicia, pues que ya tenemos a todos los expositores confirmados, el presidente de la República nos ha confirmado el día de hoy y también la presidenta del Consejo de Ministros, así que vamos a tener pues sesiones, digamos, muy interesantes desde expositores internacionales de talla mundial, hablando sobre la democracia y los retos de sistemas totalitarios. Vamos a tener a líderes políticos, autoridades públicas, desde el presidente de la República, la presidenta del Congreso, la presidenta del Consejo de Ministros, el ministro de Economía y Finanzas, el presidente del Banco Central de Reserva. Vamos a tener también pues a líderes empresariales, digamos, tanto viendo los compromisos de las empresas para el desarrollo, viendo la lista de empresas que transforman el Perú, como especialistas hablando pues de cómo cerrar las brechas que tenemos. Así que tenemos un programa muy interesante y por eso nuestra invitación es a inscribirse, y ahí está ipae.pe, pero ante todo a marcar sus agendas, a realmente reservar el espacio en sus agendas para participar activamente, ¿no? Para hacer ese alto en el camino, ¿no? Que más que nunca necesitamos pensar bien cómo enfrentamos el presente para que recuperemos esa ilusión de vivir, esas esperanzas de los jóvenes por un futuro mejor. ¿Qué podemos hacer desde hoy, digamos, para lograr, digamos, que eso pues realmente sea despierte un entusiasmo para seguir construyendo el Perú que queremos para todos los peruanos? Qué duda cabe. Vamos a ir a una pausa, Elena Conterno, pero volvemos para tocar, entre otros, un tema crucial. Entre los debates, entiendo yo también que se va a trabajar, es el tema de la masificación del gas, que es ahora mismo un objeto de controversia. Es una necesidad masificar el gas, pero todavía no tenemos claro cuál es el rol de los distintos actores. Vamos a una pausa, regresamos con Elena Conterno, economista y presidenta. Con Elena Conterno para tratar dos temas importantes que seguramente tendrán eco en el CADE Ejecutivos. Uno es la especial atención, por supuesto, que se le está prestando, Elena, al país en términos del sur del país. Las brechas, usted hablaba, son especialmente significativas en el sur del país y, de hecho, el actual gobierno responde en buena medida a ese descontento. Y uno tiene que ver con el tema de la masificación del gas, ¿no? Hoy, para ponerle coyuntura, hemos visto incluso una controversia entre la primera ministra y el ministro de Energía y Minas con respecto a cómo se va a avanzar en este proceso. Y hay mucha expectativa y está clara que la necesidad de la masificación del gas. Pero, ¿cómo abordar, cree usted, este debate? Bueno, el tema de la masificación del gas probablemente esperamos abordarlo en las sesiones justamente de las voces de regiones, ¿no? ¿Qué duda cabe? Yo creo que es deseable que esto se dé, ¿no? Lo que hay que tener presente es que ya el Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad del 2019 contemplaba justamente varios proyectos para masificar el acceso al gas, ¿no? Lo cual implica pues la construcción de ductos para llevar el gas hasta las ciudades y luego a las familias, ¿no? Y entonces pues ahí hay una tarea, digamos, importante que corresponde al Ejecutivo. Lamentablemente no se ha hecho en los años anteriores, esperemos que se haga ahora, ¿no? Pero es importante pues que precisemos las responsabilidades, ¿no? Acá, digamos, porque un poco se ha querido dar a entender pues que era una tarea de la empresa productora, que no lo es, ¿no? Sino que, insisto, pues es una tarea de distribución ajena y que sin duda, pues empresas y todos los ciudadanos, sociedad civil va a estar de acuerdo en impulsar. Creo que sería un gran logro realmente lograr hacer pues que llegue el gas a todas las ciudades
del país, ¿no? A precios competitivos, ¿no? Y claro, lo que se ha anunciado como logro en realidad es un punto de partida, ¿no? Un punto de partida, la intención de hacerlo, esperamos que lo hagan. Y también creo que puntualizar, ¿no? Si bien se ha mandado un proyecto de ley, no se requiere un proyecto de ley para empezar con este tipo de proyectos, ¿no? Así que esperemos pues que, así como en Piura ya está en proceso, digamos, la masificación del acceso al gas, esperemos que también pues se impulsen otros proyectos para llevarlo a otras zonas del país. La hemos visto, para terminar, muy activa en redes sociales, demandando, reclamando un retorno a clases más rápido. Por supuesto, CADE tiene su versión educativa, que también es bastante interesante, la que se celebra ahora es la de ejecutivos, pero es claro el clamor del retorno a clases. Ahora, bueno, se ha ratificado que por supuesto, se va a dar en marzo. Ayer lo que tuiteó el ministro de Educación era que para julio se iba a tener al 99%. Es decir, claro, es difícil que en marzo todo vaya a cambiar de un día para otro. Por eso también se reclamaba que esto se diera de una manera más escalonada, más agresiva. ¿Qué nos ha pasado en ese aspecto? Sí, bueno, digamos, creo que todos tenemos que tener claro que si queremos ser un país desarrollado, un país que realmente ofrezca oportunidades a todos los ciudadanos, tenemos que comprometernos con la educación. La educación es el pilar esencial. Y bueno, saludo que Perú está metiendo al parecer otro Sí. gol por como... Ojalá metamos goles en educación también. Así es, así es. Estos son los goles que más necesitamos. Y bueno, entonces necesitamos pues realmente comprometernos. En otros países, en un momento me tocó estudiar Malasia, y claro, el primer ministro venía de ser ministro de Educación, ¿no? O sea, esa era la línea de carrera. Había que haber sido ministro de Educación para poder aspirar a dirigir al país. Acá lamentablemente estamos muy lejos de eso y preocupa. La verdad que yo creo que todas las madres, los padres, estamos muy preocupados, ¿no? Por lo que han sido retrocesos en estos 2 años, porque si bien ha habido buenas intenciones, lo concreto es que la educación remota no ha podido suplir pues a la educación presencial en términos de aprendizaje, y además están pues los problemas psicológicos, además están los problemas de acceso a alimentos, porque para muchos el ir a la escuela significaba acceder a alimentos, ¿no? Entre otros espacios, otros problemas que se han suscitado. Entonces, urge retomar clases. Perú nos debe dar vergüenza a todos, es casi que el último de la fila, digamos, en retornar las clases. Y qué bueno que ya se ha avanzado muchísimo en la vacunación de los maestros y está controlada, digamos, la pandemia, ¿no? Y que se puedan retomar. Lo que muestra la experiencia internacional es que con los debidos protocolos de bioseguridad, las clases se pueden retomar sin que ello signifique pues un despegue, digamos, de contagio. Entonces, eso es lo que hay que apostar. Muy bien que se haya precisado, porque efectivamente hubo esta contradicción ayer, pero hoy día el ministerio ha sacado un comunicado diciendo que es obligatorio casi a marzo que que todos los colegios abran a nivel presencial. Y digamos, sí sería interesante que de todas maneras algo haya este año, porque es una manera de ir ensayando los protocolos, ver Por que están los supuesto, colegios claro. preparados para que ello se dé. Creo que eso es el tema. Sabemos pues que nada es 100% seguro, pero no tiene sentido, digamos, que los niños vayan al gimnasio, vayan a los restaurantes, vayan hasta fiestas y no vayan al colegio, ¿no? Entonces creo que eso es, nada es 100% seguro, hasta, digamos, si no hubiese COVID, cruzar la pista, pues Así uno es. tiene riesgos, ¿no? Pero los riesgos, los daños de mantener las escuelas cerradas son mucho más altos, ¿no? Y lamentablemente, si seguimos así, lo vamos a ver en una generación de jóvenes que habrán perdido pues todo lo que es la educación básica, elemental, digamos, para salir adelante. Entonces, que saludo la precisión que ha hecho el ministerio de que en marzo, digamos, abrirá todo plenamente, ¿no? Es importante que corrijan los protocolos y que esto se dé tanto a nivel de lo que es educación escolar como educación universitaria. Y además, pues obviamente, digamos, la preocupación por lo que es la carrera meritocrática. Si queremos que los alumnos aprendan y no solamente asistan a clases, necesitamos maestros que enseñen, necesitamos maestros que tengan las capacidades, y para eso, pues, esta carrera magisterial
digamos, que tiene exigencias, pero que a la vez ha venido con muchísima capacitación, asistencia técnica, apoyo a los maestros para prepararse. Algunos no han querido hacerlo y que, digamos, no deberían ser parte de la plana normal de un colegio, ¿no? Necesitamos, si yo pongo primero al alumno, pues necesito pues que los maestros realmente estén en capacidades de enseñarle, ¿no? De lo contrario, pues, privilegiando al alumno, ¿no? Tengo pues que pedirle al maestro que o se capacitó o no puede ser. O acompañarlo para que se capacite correctamente y bueno, ver, pero efectivamente, una reforma como conversábamos también hace algunos minutos, tiene al alumno en el centro. Ese debe ser nuestro norte. Elena Conterno, muchas gracias. Suerte, por supuesto, en esta edición de CADE, como usted ya nos ha confirmado, que contará con la presencia del presidente de la República. Estaremos muy atentos. Gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias y una última invitación a todos a poder hacer un alto en el camino, más que nunca la relevancia pues de participar en este proceso de reflexión. Las inscripciones están abiertas en ipae.pe. Nos vemos pronto. Gracias, Elena Conterno. Vamos a continuar ahora porque vino una noticia importante por parte del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la famosa cuarta legislatura esta que se aprobó por el Congreso pasado. Recordemos este Congreso que tuvo una corta duración porque reemplazó al Congreso que fue disuelto por parte del gobierno de Martín Vizcarra, y esto tiene efectos. ¿Pero qué tipo de efectos son? Vamos a preguntarle a Eloy Espinosa Saldaña, magistrado de este importante tribunal. ¿Cómo está usted, doctor Espinosa Saldaña? Buenas noches. Enrique, siempre un placer estar en tu programa y he escuchado a Elena Conterno, como siempre, muy lúcida. Hay que volver a los chicos a las aulas lo más pronto posible, con las seguridades posibles, porque si no, podemos perder una generación entera con una serie de conflictos. Pero vamos al tema que tú me planteas. Se elige un Congreso para 1 año y medio. La idea de un Congreso es que sea un espacio de deliberación de representantes, no que se aprueben leyes express, y menos reformas constitucionales a la carrera. Entonces, como les comienza a faltar el tiempo, porque 1 año y medio en términos parlamentarios es nada, entonces sacan una cosa que no había existido más que en una coyuntura de emergencia, cuando cae Fujimori y entra Paniagua, pero para poder hacer 4 cosas que estaban pactadas ya, la idea de una cuarta legislatura. Y ahí se meten reformas constitucionales, reformas legales, saludos al pueblo de Huacachicro y lo que quieras. Entonces, ¿en qué nos hemos puesto de acuerdo y en qué cosa todavía no hay consenso? Nos hemos puesto de acuerdo por unanimidad en lo que se ha hecho público, que no puede abreviarse el trámite de una discusión parlamentaria que requiere ciertas garantías de tiempo para poder hacerse, y no podemos tener cuarta legislatura de 1 mes y medio, sobre todo si queremos aprobar reformas constitucionales. Primer acuerdo por unanimidad. Entonces, nada de reformas constitucionales express. Las reformas constitucionales tienen un mecanismo previsto en el 206 de la Constitución y hay que cumplirlo. Hubo tres reformas constitucionales en esa cuarta legislatura. 3 fundamentalmente. Una de ellas tiene que ver con que el presidente de la República terminara su mandato, se quedara 1 año en el país, copiando la lógica que se hacía con los antiguos virreyes, entonces, del juicio de residencia, ¿no? O sea, vamos a ver cómo te manejaste. La segunda reforma constitucional era una nueva reforma para protección del patrimonio cultural. El caso más delicado, en mi opinión, era darle la atribución al Contralor General de la República para que, sin mandato judicial, pueda levantar la reserva tributaria y la reserva bursátil. O sea, va a la SUNAT, va al banco, entonces, y va a preguntar cómo maneja su dinero o cómo paga sus impuestos Enrique Chávez. Entonces, estas 3, segundo efecto, estas 3 reformas constitucionales no están aprobadas. No, y perdón, ahí hago un comentario a pie de página porque hablaba hace poco con el expresidente Francisco Sagasti, que es a quien le tocó justamente inaugurar esta ley de juicio de residencia.
Y claro, Sagasti Exacto. se ha tenido que buscar actividades acá, en fin, para escribir libros y demás, porque se iba a tener que quedar. Esto quiere decir, para ponerlo en términos directos, que Sagasti podría salir del país entonces, si es que no tiene ningún problema pendiente. Mañana Ya, ya. mismo, con la sentencia del tribunal. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Yo si quiero puedo hacer esta reforma, pero tengo que seguir el mecanismo del 206. O sea, tengo que haber otra legislatura completa, no sacada de atajos, o un referéndum. Entonces, tengo que seguir el trámite que la misma Constitución prevé para ser reformada. Y eso ha sido aprobado por unanimidad. ¿Dónde está la discusión? ¿Dónde está el tema donde todavía no hay consenso? ¿Y qué pasa con todas las otras cosas que se hicieron en este mes y medio? Porque se aprobaron leyes, porque se tomaron acciones. Desde el saludo al pueblo de Huanchaco hasta leyes tan importantes como el Código Procesal Constitucional, que es la que regula qué es lo que podemos hacer los magistrados y qué es lo que no podemos hacer los magistrados. Con cuántos votos declaramos algo inconstitucional o con cuántos y qué pasa si no podemos declarar algo inconstitucional. Es crucial. Esta cosa, ¿verdad? Entonces, esa ley se aprobó en la cuarta legislatura. La pregunta es, ¿esa ley vale o no vale? La pregunta es, en esa cuarta legislatura se aprobó el procedimiento administrativo sancionador, que todos estamos a favor de sancionar la corrupción, pero claro, la corrupción tiene que estar bien delimitada. ¿Quién sanciona y cómo sanciona? Yo no puedo decir porque el comportamiento de Enrique Chávez me parece indigno para el cargo público que tiene, lo suspendo un año de cualquier función pública. Tengo que especificar más cuáles son los comportamientos indignos, porque si no, se presta pues a malas interpretaciones, por decirlo de la manera más educada. Entonces, esa ley que se aprobó en la cuarta legislatura, ¿es vigente o no es vigente? O sea, en eso no hemos llegado al consenso nosotros. El ponente cree que solamente hay que tocar los temas de reforma, pero la discusión se va a dar entre nosotros, porque tenemos 7 días hábiles para mandar lo que se llama fundamento voto, la precisión de nuestros votos, o se va a dar, Enrique, y no hay que negarlo, por los que ya iniciaron acciones de inconstitucionalidad, proceso de inconstitucionalidad contra estas leyes. Hay 4 demandas contra el Código Procesal Constitucional. Y obviamente ahí quien ha presentado esta demanda, yo no lo estoy invitando a lo que haga, pero sin embargo, si le dicen que una ley se aprobó, que no está de acuerdo, en un momento donde el Congreso no tenía capacidad para reunirse, entonces de repente es un argumento que va a querer utilizar en su caso. Perfecto. ¿O no? Ahora, Entonces, eso entonces está por definirse. Eso está por definirse, puede comenzar a verse la definición con los votos que tengamos y sin duda con los procesos abiertos que ya tenemos para estas leyes dictadas en la cuarta legislatura. Lo que hay consenso es que las reformas constitucionales no van y que no podemos tener en el futuro cuartas, quintas, sextas legislaturas. En eso hay consenso total. Perfecto. Lo otro, habrá que hilar más fino y habrá que ver qué argumentos se plantean. O sea, como te digo, esta historia recién empieza. Y ya las reformas constitucionales están fuera de la cancha, estas 3. Ahora, el Congreso anunció que designó a los juristas que lo va a defender, que va a defender la postura ante el Tribunal Constitucional sobre el tema crucial de la regulación de la cuestión de confianza, que está, por supuesto, también por ser revisado. Están los señores García Toma, está el doctor Aníbal Quiroga. ¿Qué es lo que sigue al respecto de eso? Porque recordemos que al mismo tiempo se supone que el Ejecutivo busca que se termine pues finalmente discutiendo esta otra ley que regula o que ajusta, digamos, ambas clavijas, ¿no? La de la vacancia presidencial y la de la cuestión de confianza, pero por el momento está vigente esta ley que para el Ejecutivo recorta sus facultades constitucionales. Lo que falta es que el Congreso conteste
la demanda. O sea, yo como ponente del caso, como no tengo ningún expediente pendiente, he resuelto en 7 años unos 75.000 casos. Yo trabajo rápido porque la ciudadanía requiere no solo una buena respuesta, sino una rápida respuesta. Entonces, al día siguiente de que llegó la demanda del Ejecutivo, ya estaba puesto en el escritorio de mis compañeros diciendo que la demanda cumplía con los requisitos básicos para ser presentada y fue mandada de inmediato al Congreso. Pero el Congreso tiene 30 días hábiles, o sea, quítale sábado, quítale domingo, quítale feriado, para poder contestar, y el Congreso está en su plazo de contestar. Mientras el Congreso no conteste, yo no tengo cómo cotejar las dos posiciones y armar una ponencia que se la presente a mis compañeros, se discute en audiencia con los abogados de ambas partes y de ahí poder votar el caso. O sea, aquí vuelvo a hacer la invocación al Congreso a que, sabiendo que tiene temas muy difíciles que tocar, entonces los toque a la brevedad para que permitir dar una rápida respuesta a este tema, que es un tema de inquietud nacional. Estos juristas van y exponen su posición previa a la audiencia que usted señala, o es por escrito la presentación inicial. Pueden hacer las dos cosas, Enrique. Ya. Pueden presentar un informe escrito, pueden hablar, exponer a nombre y pueden hablar y después dejar un informe escrito. Siempre dentro de los 30 días que usted señala, útiles. En la contestación en los 30 días útiles, y después de eso se toman 3 días para notificar a todos los que participan y se convoca la audiencia. Bien. Pero mientras no haya contestación, no hay audiencia, no hay ponencia y no hay respuesta. Para terminar, Entonces, doctor Espinosa Saldaña, a ver, se ha calculado, se dice que en el Congreso que el proceso de elección de los magistrados del TC que los van a relevar a ustedes culminaría en marzo del 2022. ¿Qué puede pasar de aquí a marzo del 2022? ¿Cuáles son los casos que usted cree fundamentales se van a resolver antes de ese probable relevo? Hablemos del probable relevo porque hay que tomar un dato concreto, hay que tener 87 votos o más, y ya hemos visto cómo en un intento anterior del Congreso, el candidato que tenía el 91% del apoyo de la comisión solo sacó 6 votos. Entonces, no, lo que nosotros tenemos es la obligación constitucional. Mira, proyecto de vida no tenemos. Yo no puedo hacer una negociación para ver en dónde voy a trabajar en 3 años, en 3 meses o en 3 días, porque no sé cuándo termina mi mandato. Y no me puedo ir porque si me voy y hay una responsabilidad administrativa y penal por cualquier cosa que pueda pasar. Se espera un expediente y yo voy preso. Entonces, pero voy a seguir trabajando como lo están haciendo mis compañeros hasta el final. Ahora, ¿qué puede entrar razonablemente de aquí a marzo? Toda una serie de casos tributarios que se están resolviendo. Acabamos de resolver un caso muy delicado de Scotiabank, estamos resolviendo todos los casos donde hay una discusión. En algunos casos el Estado ha demorado mucho en responder y ha creado una cantidad de dinero que es imposible de pagar, y hay en otros casos donde el Estado sí ha resuelto oportunamente, pero los que deberían pagar no quieren pagar. Entonces, ese es un tema muy importante y estamos hablando de muchos millones de dólares en discusión en eso. Y en una época como la que vivimos. Otro caso importante, obviamente, es este caso de que se plantea el tema de la cuestión de confianza, y de hecho, si al gobierno le rechazan la ley que está planteando para que se entienda incapacidad moral como incapacidad mental, no me cabe duda que eso va a ir al Tribunal Constitucional. Perfecto. Doctor Espinosa Saldaña, seguro hay más casos, pero tendremos tiempo además de irlos desmenuzando. Sí. Ahora, una última cosita, porque a pesar de la enfermedad, yo sigo trabajando. Entonces, por si acaso, el ciudadano, para que pueda entender cómo protegerse adecuadamente de los problemas tributarios ante el Tribunal Constitucional, en conjunto con un amigo muy cercano, Jorge Danos,
Gaceta Jurídica ha sacado este libro explicando qué ha hecho el Tribunal Constitucional y cuáles son sus pautas para manejar los temas tributarios. Y me ha tocado dirigir este libro donde se le explica al ciudadano qué es un procedimiento administrativo. O sea, cómo tiene que pararse un ciudadano frente a la administración para tratar de resolver sus problemas y defender su derecho. Como siempre, admirable su manejo del tiempo, doctor Espinosa Saldaña. Revisaremos esos volúmenes. Gracias. Gracias Sin duda, a tu disposición, porque los comunicadores son una fuente muy importante precisamente para dar a conocer estas cosas que todo ciudadano debe. Y qué duda cabe ahora que el tema tributario está en boca de todos. Gracias por estar con nosotros, Eloy Espinosa. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato. Ahora los dejo con Teatro en Grande y a partir de las 11 van a tener una edición especial de En Pared con todos los detalles, los entretelones del partido que va ganando Perú. Nos vemos mañana. Adiós.